general. El respirovirus también está incluido otros grupos de parainfluenza. El morbillovirus, vamos a ver el virus sarampión, el neumovirus, vamos a ver el virus sincitial respiratorio y aparte de eso que no son de esta familia, vamos a hablar del virus de la rubéola y del virus de la rabia. O sea que vamos a hablar bastante hoy. Después de mí, ¿quién viene? ¿Solitario? Sí. Como que mortal, como que no vuelva a clase. Me canso. Bueno, vamos a trabajar ahorita. Como les había dicho, vamos a trabajar con la familia Paramyxoviridae. De ella vamos a trabajar con el virus de la parainfluenza. El virus de parainfluenza está clasificado en serotipos que se denominan con letras que van del 1 al 5. Lo que producen infección en los humanos son 1, 2, 3 y 4. El virus de la parotiditis, el virus de sarampión, sincitial respiratorio. Entonces, todos los miembros de la familia Paramyxoviridae comparten esta estructura. Son virus de ARN de una sola hebra, ¿verdad? Y tienen un sentido negativo y son no segmentados. Es esférico y puede ser, mejor dicho, pleomórfico. Puede ser esférico o puede tener otra forma, por ejemplo, piriforme, porque es pleomórfico. El tamaño del virus va desde 150 a 300 nanómetros de diámetro. Entonces, el genoma de ARN, ya dije que de cadena sencilla. En la morfología como tal del virus, va a tener una glicoproteína HN, que es una neuraminidasa, tiene una proteína F que tiene función hemolítica sobre algunas líneas de algunos glóbulos rojos y a su vez sirve a la fusión, la fijación de las células. Y bueno, ya vimos el virus que es una cadena simple ARN. O casi, es una ciencia de aire. OK. Ya les dije hace ratico que el virus de la parainfluenza está agrupado en dos géneros diferentes. Está agrupado en el respirovirus 1 y 3, ahí están los serotipos 1 y 3, y en el rubalovirus están los serotipos 2, 4A y 4B. O sea, estos géneros, en general, todos ellos producen parainfluenza, ¿no? Entonces, ¿qué es la parainfluenza? La parainfluenza es un proceso similar a un proceso viral, un proceso gripal. Y este proceso gripal tiene unas características que son similares. ¿Este teléfono es mío? Yo voy a ver. No, quita el volumen. Entonces, el tipo de proceso que se produce es respiratorio. Y se parecen mucho todos los procesos respiratorios causados por la familia que vamos a trabajar hoy. Entonces, a veces es indistinguible, a veces se requiere hacer técnicas de biología molecular, entre otras, para hacer el diagnóstico de microbiológico. Más sin embargo, generalmente se basan en la clínica del paciente para determinar más o menos cuál de los microorganismos está causando la infección. OK. Entonces, habrá varios virus intensamente relacionados, la parainfluenza o los procesos respiratorios gripales, parece un resfriado común, pueden producir neumonía, pueden producir laringotraqueitis o croup, y esta es la manifestación más frecuente, el croup. Y a su vez, de que es más frecuente, es bastante fuerte, bastante severo. Las edades más afectadas con el virus de la parainfluenza son las edades entre los niños lactantes y los niños en edad, los pequeños, los niños pequeños y los lactantes. Cuando el paciente tiene reinfección, generalmente el proceso es leve, porque ya queda como un poquito de inmunidad, algo de inmunidad, más no totalmente inmune. Es más leve la infección. Pueden ocurrir pacientes que sean asintomáticas, otros de los inmunocompetentes pueden ser asintomáticos o pueden tener infecciones leves. Y la enfermedad también es importante en el adulto mayor y en pacientes inmunocomprometidos. Ya dijimos que se clasifican los paramyxovirus en serotipos, de 1 al 4 son relacionados con infección en los humanos. El 3 también está relacionado con infección en los cerdos, más sin embargo también puede producir infección en los humanos. A su vez, algunas veces pueden compartir reacción cruzada con otros virus. Por ejemplo, tenemos el serotipo 4, puede tener reactividad cruzada con algún otro virus.
Dígame. ¿Y el serotipo 1 no sirve? Yo dije que lo que causa infección en los humanos 1, 2, 3 y 4. Que el 3 causa infección en los cerdos, pero también puede producir en los humanos. El 5 no causa infección en los humanos. Ok. Si tienes llaves, debe ser en la familia. Porque estoy oyendo que es por una de llaves. Ok. Entonces, en cuanto a los serotipos, tenemos el parainfluenza tipo 1, es el agente causal más frecuente, el tipo 1 de la laringobronquitis espasmódica o CRUP, en lactantes entre 6 y 36 meses. También produce resfriado común, fiebre, tos. La tos es perruna, se parece a la tos de la tosferina. Entonces, y también pareciera un proceso alérgico, entonces hay que diferenciar eso, ¿verdad? Y el paciente ronquera, presenta ruido o estridor, puede producir insuficiencia respiratoria, puede tornarse cianótico por no poder respirar bien. Y esta no es frecuente, pero cuando se presenta es mortal. El tipo 3 causa neumonía y bronquitis en lactantes pequeños, en niños y en adultos inmunocomprometidos. La enfermedad puede ser indistinguible a las producida por el virus sincitial respiratorio, pero esta es menos grave, el causado por el tipo 3 de parainfluenza. El tipo 4 puede producir enfermedad también respiratoria, pero no es grave, y tiene reactividad antigénica con el virus de la parotiditis. El diagnóstico. El diagnóstico generalmente es clínico, entonces el médico tiene que diferenciar, ya como les dije, de una tosferina, que realmente la tosferina está casi erradicada, y no digo casi erradicada porque se llegó a pensar que estaba erradicada, pero sin embargo se han visto algunos brotes en diferentes países. ¿Por qué? Porque las personas a veces no vacunan a los niños por creencias, costumbres o simplemente por descuido. Entonces hay que diferenciarlo de este proceso, hay que diferenciarlo de procesos alérgicos también. Ok, entonces prácticamente clínico. También se puede hacer la detección del virus por PCR, se puede hacer por cultivo, pero cultivo en líneas celulares. Los virus se cultivan pero en líneas celulares, no en medios de cultivo, ¿cómo se llama? Sintéticos que nosotros elaboramos en el laboratorio, y con esos no. También se puede hacer la inmunofluorescencia directa, y el tratamiento es sintomático. Si el paciente tiene fiebre, hay que bajar la fiebre. Si tiene tos, hay que tratar de controlar el periodo de gripal, o sea, si es necesario parar la tos, hay que tratar de controlar. Es sintomático. ¿Que se cultiva lineales? Líneas celulares, línea ELA, cualquier línea celular. Ajá, entonces aquí tenemos un esquema de trabajo. Las muestras que se procesan, la muestra faríngea, muestra nasofaríngea. Entonces, ¿qué se hace con la muestra cuando llega al laboratorio, por ejemplo? Se pueden hacer tres cosas. Una, directamente el cultivo en las células de línea ELA, cualquier línea celular. Se puede hacer el RT-PCR anidado y se puede hacer la inmunofluorescencia indirecta. En todo caso, siempre va a ser importante, si se quiere saber la cepa que está causando la infección, hacer el cultivo. O sea, el cultivo es el gold estándar. Recordemos, línea celular. Entonces tenemos, cuando el paciente se le hace el PCR, si está negativo, debe confirmarse con el cultivo. Si da positivo, de igual manera hay que confirmar con cultivo, siempre que sea el cultivo. Se llama hacer inmunofluorescencia indirecta, de igual manera, negativo o positivo que esté del resultado, tenemos que recurrir al cultivo. Entonces el cultivo es lento, porque el microorganismo de crecimiento lento puede tardar hasta 10 días. A su vez, nosotros tenemos que observar en las células donde estamos cultivando si hay algún efecto citopático. A veces el crecimiento es tan lento que no se observa el efecto citopático, entonces tenemos que recurrir a hacer la inmunofluorescencia indirecta. Si no hay efectos citopáticos, hay que hacer varios subcultivos, luego hacer hemoabsorción y se informa el resultado, luego que se hace después del cultivo la inmunofluorescencia indirecta. ¿Estamos bien? Entonces recuerden que esto no se hace de rutina, esto se hace solamente en primer lugar en laboratorios de investigación para investigar la epidemiología. Vamos a ver en qué regiones
del mundo está ocurriendo el proceso, en qué época del año, para la inmunología, para la epidemiología nada más. No es para tratar pacientes, porque dijimos que el paciente se va a tratar de manera sintomática. O sea, vamos a tratar, el médico va a tratar de contrastar los síntomas y signos. Ok. Entonces, la infección se produce en forma de brotes, va a depender de la cepa que está causando la infección, y se va a observar en grupos de personas. Por ejemplo, aquí como dice, supongo el servicio de neonatología, va a ocurrir en un grupo de niños. En la sala de pediatría va a ocurrir en un grupo, se llama de brotes epidémicos. En las escuelas también. Entonces los niños cuando están en la edad escolar, con mucha frecuencia se infectan y por más que se les ponga tratamiento, ellos regresan siempre al medio donde está la exposición, pero sí va a ser siempre cada vez más leve el proceso infeccioso porque es reinfección. Entonces hay que tener paciencia. Entonces los tipos, los tipos 1 y 2 producen infección cada 2 años. Cada 2 años. Después comemos allá afuera y dejamos el salón limpiecito, por favor. Se agradece. Entonces se producen serotipos alternos, o sea, no siempre va a producir cada 2 años, pero no siempre el mismo serotipo. El serotipo puede cambiar. Ese es el tipo 1 y tipo 2. El tipo 3 se produce anualmente y se produce en otoño. La mayoría de los niños en edad escolar ya han estado en contacto con el microorganismo, piensa cuando van a la escuela o cuando están en la calle, y ya en ellos van a ir quedando cierta inmunidad. La mayoría de los adultos ya tienen anticuerpos contra estos virus porque han estado en contacto con ellos y pueden tener infecciones recurrentes, pero son ya leves, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el mecanismo de patogenicidad. En primer lugar, los receptores del Paramyxovirus son moléculas de ácido oxálico y ellas utilizan, ¿se acuerdan cuando vimos el dibujito del virus que da una glicoproteína F? Ella va a ayudar a la fijación del virus a la célula donde va a causar el daño. Luego, a su vez recuerden que esa glicoproteína o proteína F va a ayudar a la ruptura de algunos glóbulos rojos que están en la zona donde está el proceso de la infección. Luego, la entrada del virus a la célula va a tener lugar cuando el pH de la célula es neutro. Aquí, el microorganismo entra a la célula, se produce una absorción en la cubierta lipídica y se funde con la membrana, y ahí comienza entonces a desarrollarse el proceso en el individuo. ¿Alguna pregunta sobre parainfluenza? Vamos a hablar del virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio es causado por el género Pneumovirus. Es un virus similar, porque es familia Paramyxoviridae, ¿verdad? La estructura va a ser similar a la del virus de la parainfluenza. Una sola cadena, es un incentivo negativo, todo lo demás. Entonces, los signos y síntomas, esto va a parecer también un proceso viral, un proceso gripal, ¿verdad? La severidad del caso va a depender de las condiciones del paciente. En este caso, el virus sincitial respiratorio produce infecciones más severas que el de la parainfluenza. Entonces tenemos, al principio el paciente un resfriado común, el paciente tiene congestión nasal, puede tener tos seca, puede tener fiebre baja, dolor de garganta, estornudo, dolor de cabeza. ¿Qué es importante recalcar en todo esto? Que al igual como estamos hablando ahorita de la pandemia, que tenemos que usar como mecanismo de prevención el tapabocas, aquí es igual, porque estos microorganismos afectan el tracto respiratorio y se disemina el microorganismo con las gotitas de flúor. Cuando la persona habla, estornuda, tose, ahí va el microorganismo y se va dispersando y pues, va a ser presa de una persona que tenga el sistema inmunológico un poco debilitado y se produce entonces la infección. En casos graves, además de la fiebre, la tos va a intensificarse, puede tener sibilancia respiratoria, igual que como tienen con la cuando tienen bordetera bronchiséptica, ¿se acuerdan? Sibilancia respiratoria, y el paciente
tener una respiración a veces como superficial y rápida. Y puede tener cianosis porque no puede respirar bien. En los lactantes también puede tener entonces la dificultad para respirar, tos, puede tener inapetencia, letargo e irritabilidad. De 1 a 2 semanas el paciente puede recuperarse, puede tener recurrencia a la enfermedad y la enfermedad puede ser mortal. Muchas veces requiere hospitalización porque recuerden que les había dicho que el paciente a veces se torna cianótico porque se le dificulta la respiración. Entonces puede producirse infección en niños prematuros, en pacientes cardiópatas, en pacientes pulmonares crónicos. Entonces acá tenemos la epidemiología. Entonces tenemos una persona que está infectada con el virus, tose, el virus es aspirado a través de las vías respiratorias por una persona que esté en contacto con él, el virus pasa a la nasofaringe y ahí comienza entonces el proceso de la replicación del virus. Aquí más de lo mismo. El diagnóstico, de igual manera que el anterior, generalmente es clínico. Se puede hacer exámenes de laboratorio para ver si tiene los blancos elevados. Si tiene los blancos elevados, nos puede hablar de que el paciente se ha complicado o con un proceso bacteriano, porque fácilmente de un paciente que tiene una infección viral puede complicarse con una bacteriana. Entonces en eso vamos a hacer el control del glóbulo blanco, rayos X de tórax para ver cómo están los pulmones. Se puede hacer exudado faríngeo y nasal para hacer el cultivo viral y hay que vigilar la oximetría. El tratamiento se sostiene, control de la fiebre, hidratar al paciente, aplicar gotas nasales en la nariz para descongestionar. También se pueden dar descongestionantes nasales al niño, bien sea las gotas salinas o dar el descongestionante, dependiendo de cómo esté el compromiso del tracto respiratorio. Y bueno, si hay complicación bacteriana, hay que suministrar antibióticos. Recuerden que los virus no tienen nada que ver con los antibióticos, son las bacterias. Entonces, pero como se puede unir una bacteria al proceso, en ese caso hay que dar antibióticos. Si el paciente se agrava, debe ir al hospital. ¿Qué van a hacer en el hospital cuando llega el paciente que tiene esta infección? Bueno, le van a colocar líquido intravenoso para hidratarlo, le van a aplicar oxígeno húmedo. El oxígeno húmedo, tiene la cuna del niño, lo cubre con una manta que esté húmeda para que haya menos resequedad en las vías respiratorias superiores y eso va a ayudar mucho al niño. Y muy pocas veces va a requerir ventilación mecánica. ¿Cómo se previene el virus? Bueno, como ya sabemos las medidas, ¿verdad? Primero que nada, el uso del tapabocas, limpieza a vacío constante de las manos. También se puede transmitir cuando las personas utilizan los mismos utensilios. No requieren hospitalización a menos que el paciente se complique. ¿Alguna pregunta sobre el virus sincitial respiratorio? En este caso, a nivel de diagnóstico, ¿se puede utilizar cultivo también, como en el pasado? Sí, se puede. Todos ellos se pueden cultivar en líneas celulares. Ah, ok. Y claro, se hace el PCR, va a ser el diagnóstico diferencial de cuál es el de los virus que está produciendo la enfermedad. Pero fíjate que en este caso del virus sincitial se va a diferenciar de la parainfluenza porque aquí va a producirse la sibilancia, va a producirse ¿cómo se llama? Aparte de la sibilancia, la tos, esa perruna, que se parece a la bordetela. A la bordetela, infección por bordetela. O sea, que con clínica también es fácil distinguir. Bueno, en la clínica te va a orientar, ¿verdad? Pero tienes que entonces diferenciarlo de la infección por bordetela y diferenciarlo de procesos virales, de procesos alérgicos, que se pueden parecer. Ok, el virus sarampión también pertenece a la misma familia, pero el género es el morbillovirus. La estructura del virus es similar a la que ya vimos. Entonces, ¿cuál es la característica principal del sarampión? La característica principal es esa roceola que estamos viendo en el cuerpo del paciente. Esa roceola va a comenzar en la cara y después paso a paso se va diseminando por el resto del cuerpo.
El sarampión era una enfermedad que también se consideraba controlada. Inclusive las personas que de 1957 hacia atrás no requieren vacunación. ¿Por qué? Porque todas ellas padecieron o la mayoría de ellas padecieron de sarampión. Entonces ya ellos quedaron vacunados de forma natural. Entonces la enfermedad viral producida por el virus del sarampión, ese virus se aloja en la nariz y en la garganta de las personas que están infectadas, y de ahí va, cada vez que tose, expele, la otra persona se adquiere el microorganismo. Ok, los síntomas en principio parecen síntomas catarrales. El paciente tiene malestar general, puede tener dolor de cabeza, puede tener fiebre, puede tener incluso dolor abdominal, conjuntivitis, congestión nasal, tos seca. O sea, un virus cualquiera, un proceso viral cualquiera. Hay una cosa que lo caracteriza, es las manchas de Kopling. Las manchas de Kopling son las manchas que se observan en los carrillos. Cuando el paciente abre la boca, se va a ver una zona de enrojecimiento y en el centro va a ser como blanco grisáceo. Entonces eso va a llamar la atención y se llaman manchas de Kopling, que va a estar dentro de la boca, en los carrillos, ¿verdad? En las mejillas, en la parte interna de las mejillas. Y esas manchas que están en el resto del cuerpo le va a producir al paciente mucho picor. Entonces a veces una mancha se une a otra mancha, entonces el paciente está todo rojito. Fíjense, el sarampión tiene varias etapas. Esta vamos a la última, me recuerdan para esta. Entonces tenemos, en primer lugar, tenemos el proceso de incubación. El paciente puede tener el sarampión sin haber desarrollado signos y síntomas, pero entonces sin haber desarrollado signos y síntomas, él ya es contagioso. Entonces tenemos que durante los 10 a 14 días de la infección, el virus se va propagando por el cuerpo. Luego vienen los signos y síntomas, que comienzan con fiebre moderada, puede tener tos, goteo nasal, puede tener conjuntivitis, dolor de garganta, y esto puede durar de 2 a 3 días más o menos, este malestar. Luego viene el periodo de contagio. El paciente puede transmitir la enfermedad durante 8 días, 4 días antes de comenzar signos y síntomas y 4 días después que van a estar presentando signos y síntomas. En esa época el paciente es contagioso. Entonces, no sé por qué, si yo lo ordené ayer, ya va, hijo, no tengo mortifique todavía. Yo tenía ordenado y ahora tengo como desordenado. Bueno, la presión del sarpullido comienza en primer lugar por la cara. Recuerden que son manchas rojas en el cuerpo que se van uniendo, entonces el paciente queda todo enrojecido, que produce mucho picor. Lo comienza por la cara, luego se extiende a los brazos, al tórax, a las pantorrillas. Y la fiebre es elevada, puede ir de 40 a 41 grados centígrados. En la recuperación, el sarpullido tenemos que va a durar más o menos 7 días, va disminuyendo el sarpullido, va desapareciendo, así como en ese mismo orden, ¿verdad? Si comenzó en la cara y terminó en las piernas, va a comenzar a desaparecer desde las piernas hasta llegar a la cara, que ya van desapareciendo esas lesiones. Bueno, ahí va la recuperación, sale desapareciendo todos los signos y síntomas, y va a durar hasta 10 días más o menos esta recuperación. Puede haber complicaciones fuertes del virus, puede producir en el paciente discapacidades permanentes, lesiones cerebrales, ceguera, sordera, entre otras. Aquí tenemos al paciente con sarampión. Veamos una cosa. Mi esposo sufrió una enfermedad llamada psoriasis. Y en uno de los periodos de la psoriasis, mi esposo llegó a tener no tantas manchas como esa, pero manchas similares a esa. Bastante, no tanto como esa, pero las llegó a tener. Y son así rojitas y producen también picor. O sea que hay que estar pendientes de la enfermedad hay que pensar en ella para hacer el diagnóstico. Aunque como yo les dije, ya nosotros estamos viejitos, del 56 atrás, ya fuimos vacunados naturalmente. Entonces, generalmente es clínico el diagnóstico, hay que estar muy pendientes de la mancha de Kopling en la boca, que eso va a ser una característica importante para hacer el diagnóstico. Entonces, vamos a ver los puntos esos blanco azulados en el fondo y en las manchas de Kopling. Se puede aislar el virus en cultivo, como todos los virus, y las muestras que se van a tomar se basan en la fase febril,
Puede ser nasofaringea, la conjuntival, puede ser sangre, puede ser orina. Es bastante difícil hacer el diagnóstico del laboratorio. Dígame. En este caso se toma la muestra en la fase febril. Manda a pedir a tomar la fase febril. Me imagino que en esa fase el virus está más activo, por eso están viendo en esa fase. El diagnóstico serológico vamos a determinar anticuerpos IgG y anticuerpos IgM contra sarampión. Entonces, el IgG cuando da positivo quiere decir que el paciente ha sido bien sea inmunizado o que tiene una infección pasada. Y la IgM indica que el paciente tiene una infección activa. También se va a hacer, como todos los diagnósticos, se puede hacer PCR para investigar cuál es en sí el virus que está produciendo la infección y más o menos la zona geográfica donde proviene. Dice aquí que puede producir el 98% de las muertes en países en vía de desarrollo, o sea, como el de nosotros. También es una de las infecciones de este tipo exantemática que produce mayor cantidad de muertes y se puede prevenir usando la vacuna contra el sarampión. La vacuna contra el sarampión está incluida en el esquema de vacunación del PAI. Yo dije que iba a enseñarles esto primero. Este cuadrito me gustaría que lo tuvieran, ¿verdad? Que es más o menos lo que dijimos en cuanto a las etapas del sarampión. El día 0 tenemos que el virus entra a través de las gotitas de Fluger. Del día 1 al 2 va pasando hacia los linfáticos regionales. Del 2 al 3 comienza la viremia primaria. Del 3 al 5 el virus se multiplica en el tracto respiratorio y va al retículo endotelial. Después en los días 5 y 7 se produce una viremia secundaria. En el 7 y 11 se observa el exantema, o sea, la erupción en toda la piel. Entre el día 11 y 14 el virus pasa a la sangre. También está el tracto respiratorio, piel y otros órganos donde hay lesiones. Del 15 al 17 comienza la disminución de la viremia y comienza ya el proceso de curación. Entonces, este código me gustaría que lo tuvieran, porque les va a ayudar a ustedes a saber cuáles son las etapas del sarampión y cuando vean un paciente más o menos localizar cuál es la etapa, cuál va a ser el periodo de incubación, cuál es el periodo de contagio. Vamos entonces por la epidemiología, ¿no? Ya dijimos que una... Esto es lo que dice, cifra que dice la OMS. La vacuna se llama MMR, se aplica en los niños, está combinada y se llama la triple viral con el virus sarampión, paperas y rubiola. Esa vacuna es la que se le coloca a los niños siguiendo un esquema que recomienda la OMS. Dice que entre los 2 y 15 meses se comienza la vacunación, se aplican 2 tandas, de 12 a 15 meses la primera vez y la segunda vez de 4 a 6 años antes de comenzar el periodo escolar. La vacuna es eficaz. Si la persona llega a adquirir después de la vacunación, los síntomas van a ser leves, ¿verdad? Pues ya tiene cierta protección. En caso de que los niños todavía tengan que viajar y no haya comenzado el esquema de vacunación, deben colocarle la vacuna entre el 6º y 11º mes. Si el niño pequeño o adolescente no recibió las 2 dosis, debe aplicársela antes de viajar. Necesita recibir las 2 dosis. Con 4 semanas de diferencia. Cuando, por ejemplo, yo necesito viajar, no tiene la vacuna, tiene que estar pendiente 4 semanas antes, tiene que haberse colocado las 2 dosis contra el sarampión. Los niños nacidos de mujeres vacunadas ya tienen cierta inmunidad, ¿verdad? Porque van a estar protegidos durante 6 meses, porque la mamá le está transmitiendo esa inmunidad. Si el niño se tiene que vacunar antes de los 12 meses de edad porque va a viajar, se debe administrar los 6 meses. ¿Quiénes de los adultos requieren la vacunación? Requieren la vacunación las personas que tienen mayor riesgo de contraer el sarampión, por ejemplo, las personas cuando van a la universidad, que van a estar mucho tiempo juntos, las personas que van a viajar a los Estados Unidos, las personas que van a trabajar en entorno hospitalario y los nacidos después del 57. Yo nací en 59, pero me dio sarampión.
Ya estoy inmunizado. No existe terapia antiviral específica, igual que todos estos virus que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Que hemos mencionado hoy. Solamente se va a hospitalizar el paciente si hay complicación y el tratamiento de sostén. Controlar la fiebre, hidratar al paciente y apoyo nutricional. La OMS ha recomendado el consumo de la vitamina A para reducir la letalidad. ¿Alguna pregunta sobre el sarampión? Este también se le llama, creo que, no sé si es virus alemán, también le llaman al sarampión. Ok, vamos a hablar de la rubeola, este es otro género, se llama rubulavirus. En este caso, la polaridad del virus es positiva. No la brinqué. Parotiditis. Vamos para limpiar la rubiola. Vamos a hablar de la parotiditis. El género es rubulavirus, el microorganismo causante de la parotiditis. La parotiditis, como su nombre lo indica, el paciente va a ocurrir inflamación de las glándulas paratiroides. De las esto es las glándulas paratiroides, perdón. Afecta especialmente las glándulas salivales que están cercanos al oído, puede ser unilateral, puede ser bilateral. El virus es de fácil diseminación, también se produce o se transmite a través de las gotas de saliva y cuando la persona sana inhala las gotas de flujo de otra persona que está infectada, cuando estornuda, cuando tose. Y también cuando comparte utensilios como tazas, cubiertos, puede transmitirse la infección. La infección puede ser asintomática o puede ser sintomática leve o puede ser más complicada dependiendo de las condiciones del sistema inmunológico del paciente. Los síntomas comienzan de 2 a 3 semanas después de la exposición y el paciente dice, por ejemplo, le dificulta masticar, le produce mucho dolor, le duele la cara en la parte posterior al oído, el dolor, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, debilidad, fatiga, pérdida de apetito. Aquí hay un niño porque generalmente ocurre en los niños, sin embargo puede producirse en los adultos. Ya, más que todo en los niños porque cuando los adultos ya hay momentos que no están vacunados. Entonces ya que está vacunado ya va a ser más leve o no. Entonces se pueden producir algunas complicaciones por las paperas. Una de las complicaciones son, por ejemplo, la infertilidad. En esta literatura que yo consulté, dice que no es frecuente la esterilidad, pero sin embargo sí hay casos de personas de hombres